Eh, y que por ahí están las cosas. Bueno, voy a iniciar lo de la grabación. Ahí estamos ya. ¿Qué más? Bueno, espero que hayan revisado un poco el día de ayer el material, ¿no? Si no, pues de todas maneras aquí lo vamos a retomar. En, en el transcurso de la clase. Eh, no sé si ustedes con respecto al examen tienen alguna observación, alguna pregunta, pero pues ahí está un examen bastante tranquilo, nada fuera de lo normal, de lo que habíamos planteado. Eh, Espero que todos hayan podido. No he tenido tiempo y eso por supuesto que va a llevar tiempo. Eh, el poder revisarlos todos, ¿no? Eso es un tremendo trabajo el que hay por delante. Así que ahí estamos. Eh, Estaba buscando la cuestión de pasarlo de la asistencia y poderla descargar, pero eh, se me reinició todo lo de la máquina y todo. Hay varias cosas que los formatos cambiaron, pero por ahora, pues como hago la grabación, pues no necesito mucho lo de la asistencia. Al final de la grabación, ahí me agrega la asistencia, por eso ya no puede hacerse parte. Aparecen los nombres de todos ustedes con sus carnet, el tiempo que están en la clase, etcétera. Junto con la grabación me la envían. Bueno, vayamos a la parte concreta para hoy. Les mencioné lo del examen porque no sé si todos pudieron subirlo. Hay 6 que no, pero supongo que es que no asisten a las clases o no se iban a hacer no se iban a hacer el examen, ¿no? Eh, Déjenme ver qué es lo que les quiero compartir, que ya ni lo encuentro yo. Así son los lunes, tratar de ubicarse de nuevo en el trabajo y pues no sé si se han enterado de cómo están las cosas en la universidad, en lo que estoy buscando aquí en material, y ya les va a aparecer a ustedes en su pantalla. No sé si se han enterado cómo está la universidad. La del viernes pasado estuvo cerrada, el jueves ahí estaba cerrada académica. Ah, para el próximo miércoles, independientemente, estoy hablando de varias cosas a la vez, independientemente de lo que está pasando en la U, muy probablemente el próximo miércoles yo no trabaje con ustedes, no pueda estar. Sin embargo, el tener el material, pues les puede ayudar a ustedes a que vayan avanzando por su cuenta. Entonces, es el miércoles y miércoles hay un compromiso ahí que tengo definitivamente tengo que estar porque tengo que firmar unos documentos oficiales, algo que estoy tramitando eh, con respecto a la casa y pues entonces definitivamente sí tengo que estar yo ahí y no sé cuánto tiempo me vaya a tardar. Pero, así que lo más seguro es que el día miércoles, de todas maneras yo les confirmo el martes por la noche, porque estoy pidiendo que me cambien la hora de la firma de esos documentos, pero no depende de mí. Y así que lo más seguro es eso, ¿no? Que no me voy a poder reunir con ustedes. Después vemos cómo podemos hacer un resumen de lo que está planificado para ese día. Bien, eh, esa es una información.
Importante, tiene algo que ver con lo que está pasando en la universidad, pero es más que todo un asunto personal que tengo que solventar. Eh, Dentro de la universidad están pasando cosas, mejor dicho, dentro de la facultad están pasando cosas que salen de lo académico. Eh, yo debo de decirles a ustedes que la intención de cerrar la administración académica o la universidad el día viernes anterior de las personas que están ejerciendo algunas medidas de presión es afectarlos a ustedes directamente. Lo que pasa es que a través de este medio, a menos que hackeen la plataforma, pues no pueden impedir que demos las clases. Pero sí los trámites académicos los interrumpieron jueves y viernes. Entonces, la intención es afectar a los estudiantes. A nosotros ya nos afectaron, nos han retenido el salario a todos, a ningún docente de la facultad se le ha pagado. Eh, y pues la intención es que ustedes sean parte del problema, porque ustedes tienen representantes estudiantiles en la junta directiva y esos representantes estudiantiles pues no, digamos, no pueden, no deben o no quieren aprobar una cierta petición que tienen ahí las autoridades sobre contratación de un personal o renovación de un de contratos de una cierta cantidad de personas. Y entonces ellos tienen dos votos en la junta y se han unido a un sector que se llama el sector profesional no docente, que son otros dos, entonces son cuatro votos ahí y la junta directiva lo conforman siete. Entonces el decano y los docentes tienen tres votos y están 4-3. En ese impasse tienen desde febrero o antes de estar en eso. Y obviamente la votación, mientras eso no salga, eso no se resuelve. Es una votación calificada la que necesitan. Entonces esa es la raíz del problema. La raíz del problema es que hay alrededor de 70 trabajadores que legalmente no los pueden meter en planilla, pero que una parte de las autoridades quieren incluirlas, otros no, así es que en ese impasse nos tienen a todos amarrados y salen afectados ustedes porque, por ejemplo, el jueves y viernes, pues estaba cerrada la universidad, más que todo el viernes, para el ingreso de estudiantes, para presionar al sector estudiantil, dicen. Eh, Se los comento porque es bueno. Yo me imagino que algunos de los papás de ustedes les preguntan, mira, ¿qué está pasando en la U? Porque en las redes sociales se dice de todo. Entonces yo se los comento a ustedes para que ustedes estén enterados y que sepan qué es lo que está pasando en la universidad. Eh, Muy probablemente también va a llegar un momento en que el docente se cansa y al no recibir su salario del mes de marzo, que debieron de haberlo pagado hace 5 días y no lo han hecho, y entonces va a llegar un momento que van a haber docentes que dicen, pues no, no doy clases. Puede ser, puede ser. Eso depende de cada docente. Mi obligación, mi compromiso es plantearles a ustedes cómo está el panorama. Y allá ustedes hacen las interpretaciones y el análisis o buscan más información de la que ustedes requieren, ¿no? Porque pues, yo no tengo la verdad en eso, ¿no? Y tampoco toda la información. Así que para que más o menos se enteren cómo están las cosas en la facultad, específicamente en la facultad, porque a nivel de San Salvador el problema no existe. Ese problema viene de años en la facultad. Así que así estando así las cosas, pues habría que seguir esperando a ver cómo eso camina, si es que camina. Bien, les estoy mostrando, solo me confirman ustedes. A mí me parece que estoy mostrándoles el documento, que están viendo en la pantalla qué es lo que tienen. Entonces, pero me confirman si ustedes lo están viendo, ¿no? Sí se puede ver. Ok.
así es. Entonces, eh, este es un documento que yo en buen salvadoreño digo es un documento remendado, hecho de partes, de retazos. Esta primera parte de la unidad 2 se han agregado técnicas de conteo de un texto que es de, no sé si es Eugenio, no sé qué apellido, pero es de, digo, no sé qué nombre, pero creo que es de apellido Hernández. Creo que se llama Probabilidad, un librito que publica la UCA, bastante delgado. Y de ahí se ha sacado esta primera parte que se llaman técnicas de conteo. Las técnicas de conteo son la base para poder iniciar el estudio de probabilidades. Ustedes van a descubrir en el camino el por qué eran necesarias o por qué son necesarias, perdón, las técnicas de conteo. Así que por eso se ha incluido acá y se ha hecho un corte de un texto, de un libro, y después lo que aparece ya es lo de el libro de Walpole, el capítulo 2 de Walpole Myers, que tiene una portada amarilla, que de hecho es la portada que tiene este documento, este, de este texto, ustedes buscan el capítulo 2 y allí también tiene técnicas de conteo. Lo que pasa es que nosotros decidimos agarrarlo de otro texto, pero también en el capítulo 2 hay inicios en este texto, que es de probabilidad y estadística para ingeniería y ciencia. Con eso inicia, con técnicas de conteo y después ya estudia probabilidad. Entonces nosotros hicimos el corte y pega de a partir de la sección 2.3, si no me equivoco, o 2.4, del capítulo 2 de este texto que les estoy mostrando ahorita, la portada, que ustedes tienen la versión digital, yo se los compartí al inicio del ciclo, completo todo el libro. Eh, Al inicio, repito, del capítulo 2 tiene técnicas de conteo y después es teoría de probabilidades, la teoría axiomática de probabilidades. Entonces nosotros hemos cortado esa parte y a continuación de lo que son técnicas de conteo, ya trabajamos con Walpole de ahí para adelante. Entonces, las técnicas de conteo son formas de contar prácticamente los resultados de un experimento aleatorio, de tal manera que nosotros aquí necesitamos conceptos nuevos, como lo son el concepto de un espacio muestral y de un experimento aleatorio. En estadística, tienen interés y se enfoca la estadística en estudiar fenómenos que son aleatorios. Un fenómeno es aleatorio cuando este no depende del gusto de nosotros o de cualquier otra persona, no es subjetivo. Aleatorio no está en nuestras manos, no podemos controlarlo. Eso es aleatorio. Por ejemplo, el pronóstico del tiempo es un pronóstico aleatorio. Si ustedes eh, reciben el pronóstico del tiempo, puede ser que eso se cumpla o no se cumpla, justamente porque los fenómenos que son aleatorios tienen esa particularidad de ocurrencia o no ocurrencia. Y la probabilidad se encarga de asignarle valores numéricos a esos fenómenos, a esos experimentos. Esos son los de interés para la estadística. Entonces, cuando nosotros realizamos experimentos sencillos, como es el hecho de poder lanzar una moneda, ese es un experimento aleatorio, lanzar una moneda. ¿Por qué razón? Porque ustedes, al momento que van a lanzar la moneda, ustedes pueden pronosticar que va a caer cara o que va a caer número. Pero eso puede suceder o no. Ustedes lo pronostican. Y de hecho, así es como se utiliza una moneda para decidir algo.
El que acierta o el que gana, entre comillas, ese es el que decide. Entonces, si alguien dice, voy a lanzar una moneda y apuesto a que eso va a caer cara, pues entonces ese es su pronóstico. Pero como el experimento es aleatorio, puede suceder que aparezca número y no cara. Entonces los fenómenos aleatorios, tratando de ilustrárselos, lo que estoy diciendo es eso. Es algo que se puede pronosticar, pero que eso no es seguro que ocurra. Y siempre van acompañados de una probabilidad. En el caso más sencillo, que es el de lanzar una moneda, resulta que solo hay dos posibilidades en los resultados. Esos resultados son que la moneda, al lanzarla, después cae al suelo o al piso, puede quedar cara hacia arriba o puede quedar número hacia arriba. Solo los dos resultados hay, no hay otro. Entonces, resulta que cada una de esas posibilidades tiene una probabilidad. Y cuando ustedes se ponen a hacer alguna apuesta con alguien con una moneda, ustedes tienen igual probabilidad de ganar o de perder. Porque aquí empiezan a surgir las cosas que si ustedes participan en la teoría de juegos, ustedes tienen una probabilidad de ganar y una probabilidad de perder. El juego de la moneda o el lanzamiento de una moneda normal, es un juego bien equilibrado, porque igual probabilidad existe de ganar que de perder. Este es el caso de que cada jugador tiene la mitad de las posibilidades de ganar y el otro, y también tiene la mitad de las posibilidades en perder. Entonces, los fenómenos aleatorios, que es lo que estoy tratando de dejar establecido, es que siempre van acompañados de una probabilidad y que siempre se puede pronosticar cuál va a ser su resultado. Puede suceder que lo que se pronostique ocurre, como también puede suceder que no. La teoría de probabilidades surge ahí. La teoría de probabilidades surge ahí en la teoría de juegos y es hacia donde nosotros vamos. Entonces, en experimentos aleatorios surgen conjuntos que se llaman conjuntos de resultados posibles, que también reciben el nombre de lo que es un espacio muestral, espacio de resultados de un experimento aleatorio. Eso es un conjunto de resultados. En el caso de la moneda, ese conjunto solo tiene dos puntos o dos resultados posibles. Solo hay dos resultados posibles, por lo tanto el conjunto del espacio muestral o el conjunto de todos los puntos posibles, que es lo mismo, solo está conformado por cara o por número. Solo hay dos resultados. Pero ustedes han de saber que hay un montón de juegos de azar en donde las posibilidades pueden ser muchas. Solo en el caso de un juego de azar, de lanzar un dado normal, el que conocemos normalmente, tiene 6 caras. Y cada una de ellas están numeradas del 1 al 6. Ya sea cuando ustedes resulta que pueden encontrar o les puede surgir uno cualquiera de esos 6 resultados que tiene o de las caras que tiene un dado. Entonces allí el conjunto de los resultados posibles aumenta y nosotros ahí ya tendríamos un conjunto que tiene 6 elementos porque son 6 resultados posibles y ese se llama espacio muestral o conjunto de los resultados posibles.
Y así podemos ir extendiendo experimentos que son aleatorios y haciendo una lista de los elementos que producen ese experimento. De tal manera que los resultados de un experimento aleatorio pueden ser un conjunto finito, puede ser un conjunto infinito numerable y puede ser infinito. ¿Cuándo va a ser infinito? Por ejemplo, si ustedes lanzan un dardo a un disco que está dividido en sectores, bueno, cuando hacen, por ejemplo, el lanzamiento de, de una flecha con arco, que son unos juegos famosos que incluso los incluyen en los olímpicos, está dividido el disco en sectores por colores y así es el puntaje que recibe. Entonces, eso, eso va a producir resultados que son variados. Pero si no está dividido en sectores y solo tenemos un solo círculo, los puntos, o mejor dicho, las flechas o los dardos pueden caer en cualquier sector de ese círculo y tiene mayor puntuación aquel que cae más cerca del centro. Y resulta que el espacio va a ser infinito el espacio de los puntos posibles, porque el dardo o una flecha puede caer en cualquier sector del círculo. Va a depender de cuánto sea el radio y ustedes saben que un círculo lo pueden llenar con infinitos puntos y ahí puede estar cayendo la flecha o un dardo. Entonces ese es un ejemplo de espacio muestral que produce un conjunto infinito de resultados. Puede ser, dije, finito, infinito, numerable. Eso es que yo puedo hacer una lista, pero conozco los primeros, pero no conozco el último. Eso significa infinito numerable. Y lo otro es que sea infinito, en donde yo definitivamente solo puedo decir que los puntos están entre dos valores fijos, que puede ser 0 y 10, 0 y 5, en el caso del disco y lanzamiento de una flecha o un dardo, depende de cuánto sea el radio. Entonces los puntos o los valores, los resultados posibles van a estar entre 0 y ese radio. Entonces ahí hay infinitos puntos. Bueno, ¿para qué toda esta introducción? Para decirles que en el caso que los puntos del espacio muestral nosotros necesitemos hacer una cuenta, entonces vamos a necesitar las famosas técnicas de conteo. En el caso de un dado, en el caso de una moneda y otros muchos casos, nosotros podemos contar los puntos del espacio muestral de manera sencilla. En el de la moneda decimos 1 y 2 y ya está. En donde 1 puede ser cara y el 2 puede ser número. Pero yo tengo la lista de esos dos resultados posibles. En el dado tengo 6 resultados posibles. Pero eso no siempre es tan inmediato. Entonces, para ello hay que conocer las famosas técnicas de conteo, que son con las que iniciamos por acá. ¿Sí? Todo lo anterior era para decir, para decirles la importancia que tienen las técnicas de conteo en los espacios muestrales. Sirven las técnicas de conteo justamente para contar los elementos que tiene un espacio muestral producto de un experimento aleatorio. Bien, dicho eso, nosotros tenemos acá que cuando vamos a realizar un experimento, solo nos presentan dos situaciones que sabemos con certeza. Lo que va a suceder o lo que va a ocurrir, que es lo mismo, o no. ¿Ya? Sabemos lo que va a ocurrir o lo que no va a ocurrir, ese es el punto.
Si dejamos caer libremente una moneda, dice legal, esto entre comillas, aquí en probabilidad se utiliza mucho lo de legal, porque también hay monedas que son cargadas, eso es fácil. Y una moneda cargada, obviamente, del lado que está cargado, es del, perdón, cargada, obviamente va a caer más veces. Exacto, exacto, cae más veces. Entonces, es por eso siempre se va agregando o se va especificando, en el caso de una moneda, en el caso de un dado, se va agregando que son legales o normales. Entonces, al dejarla caer desde una altura conocida, podemos saber previamente, en primer lugar, el tiempo que tardará en llegar al suelo, pero no podemos afirmar con seguridad cuál de los dos lados observaremos cuando la recojamos. O sea, podemos predecir lo que dije al inicio, pero con certeza nosotros no podemos decir va a caer cara. Ah, que alguien lo dijo y acertó, pues sí, ese, eso es lo que se llama, en la vida real se llama suerte, en estadística se llama fenómeno aleatorio. No depende de nosotros. En el primer caso, el experimento es determinístico. Eso es cuando vamos a realizar nosotros un experimento, solo se nos presentan dos situaciones. Dice, ¿sabemos con certeza lo que va a ocurrir o no lo sabemos? Eso es determinístico. Entonces, en el primer caso, dice el experimento es determinístico. Un experimento es determinístico cuando nosotros ya sabemos lo que va a ocurrir y con certeza de ahí no nos salimos. Por ejemplo, a la hora de lanzar la moneda, yo les puedo decir, ¿va a caer cara o número? Sí, eso es, está determinado, por eso se llama así, determinístico. Y entonces, son determinísticos porque con anticipación podemos decir cuál van a ser sus resultados. En el segundo caso, estamos en un hecho que depende del azar o de una experiencia. Cuando nosotros eh, dejamos caer la moneda, el tiempo, por ejemplo, ¿verdad? Si calculamos el peso de la moneda, si conocemos la altura, podemos saber exactamente cuánto se va a tardar en caer. Eso es determinístico. Sin embargo, eso es el tiempo. Sin embargo, a la hora de caer y ya ver cuál es su resultado, eso sí no lo podemos saber. Eso es aleatorio. Entonces, la estadística se ocupa de los fenómenos que son totalmente aleatorios. O sea, la teoría de probabilidades estudia las experiencias aleatorias y las posibles formas que ocurran, llamados casos o eventos. Aquí desde ya les digo, familiarícense con la palabra de evento. Evento o eventos o sucesos. A la estadística, a la teoría de probabilidades le interesa el concepto de sucesos o eventos, que es lo que nosotros tenemos por acá. Déjenme ver para irle marcando. Hoy no quiero la pizarra, pero bueno, vamos a hacerlo desde aquí. Es la palabra esta la que yo decía. Ahí estamos. Las probabilidades o la probabilidad es un número real entre 0 y 1. De una vez aquí estamos diciendo, de una vez estamos diciendo que la probabilidad, así como les dije, que pueden
Permítanme que estoy viendo lo de la pizarra, que no me lo reconoce. Bueno, vamos a agregar. Este, les decía que nosotros vamos a estudiar pues prácticamente los eventos, ¿verdad? O los sucesos. Y a cada uno de esos le vamos a asignar lo que se llama una probabilidad. Y ese va a ser el trabajo, todo el trabajo que vamos a hacer en esta unidad. Bueno, ya se tardó esto, nunca se tarda tanto. Vamos a dejarlo por ahora. Ahí, no quiere agregársela. Intus. Ok, mala suerte parece. Vamos a hacerlo desde aquí con el mouse. Bueno, la probabilidad es un número real entre 0 y 1. Eso es de partida. Que adjudica los valores de 0 y 1 a diferentes eventos, dependiendo de qué estemos hablando. Vamos a esto. Dice, se adjudica como una medida de su posible ocurrencia. Y si un suceso no puede ocurrir jamás, porque hay sucesos, así como en matemática existía el conjunto nulo o el vacío, por más que no nos guste, él ahí está y hace destrozos en matemática. Es como cuando empezamos a estudiar o a conocer el cero. Y uno dice, ¿para qué estudiar el cero? Pero resulta que ese revolucionó toda la matemática. Así como se ve tan apartadito el cero y tan que no sirve para nada, pero revolucionó todas las matemáticas, toda la teoría, mucha teoría matemática circula o se debe a la ocurrencia del cero, a la existencia, mejor dicho, del cero. Entonces, eso pasa con que hay sucesos que jamás ocurren, jamás. Y entonces, pero la probabilidad, si ese suceso jamás va a ocurrir, le da un número. Y ese número es justamente cero. Y ese número se llama probabilidad del evento nulo. Estamos entrando apenas en detalle con esto. Así que luego, bueno, que es lo que asigna la probabilidad de cero, ¿verdad? Si por el contrario es evidente que siempre ocurrirá, se llamará el evento seguro. ¿Cuál es el evento seguro en el caso de la moneda que yo les mencionaba? Si yo planteo esto cuando lanzo la moneda, ocurre, ocurre, o les digo de una vez, ocurrirá, cualquiera de las dos, cara o número. Cuando lanzo la moneda, yo les puedo decir a ustedes, va a ocurrir o va a caer cara o número. Eso les puedo decir. Va a caer cara o número. Si eso es seguro, si no hay otra cosa, no puede ocurrir otra cosa. Entonces se llama evento o suceso seguro. Así se llama. Y al suceso, evento o seguro, se le asigna la probabilidad, denotada por P, igual a 1. Y al vacío, que es el nulo, el que nunca va a ocurrir, se le asigna la probabilidad de 0. Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar en esta unidad solo son, solo son los posibles números entre 0 y 1. O sea, que vayan viendo ustedes qué sencillo es la probabilidad. Todo el problema está en encontrar números que estén entre 0 y 1. Pues esta es la parte introductoria de qué es lo que nosotros vamos a necesitar en esta parte de la teoría. Esto, como dije, está medio más que remendado, pues
Hay que irle buscando el lado para irlo leyendo. Lo he aumentado un poquito porque las letras sí están pequeñas. No un poquito, un montón. Cualquier otro suceso diferente, diferente a los señalados tomará su valor de probabilidad en este intervalo. Fíjense que ahí el 0 y el 1 ya se quitó, porque se consideraron aparte. Pero la probabilidad puede estar entre 0 y 1. Ese es el intervalo cerrado. Ahí es donde ocurre. Ahora bien, para poder asignar probabilidades a un determinado suceso, es necesario, en algunos casos, conocer el número de elementos de ciertos conjuntos que están asociados con la realización de la experiencia o el experimento aleatorio. Por ello vamos a estudiar, en principio, una herramienta muy útil para el cálculo de las probabilidades, en lo que se llama técnicas de conteo. Esto del número factorial, ustedes como son estudiantes de ingeniería, y la mayoría de ingeniería en sistemas, pues saben que el factorial es el producto, esta es la definición, es el producto del mismo número por el anterior, por el anterior, por el anterior, etcétera. Es decir, que el factorial de n es el producto de n por n-1, por n-2, por n-3 y así sucesivamente hasta llegar a 1. Que si yo quiero el factorial de 7, hago en el producto desde 7 hasta llegar a 1. Los factoriales, por la aplicación del factorial, produce números grandes. Por ejemplo, imagínense que aquí da 7 a la quinta, pero ese es el factorial, el factorial de este producto, mejor dicho, es de 7 a la quinta. El factorial de 7 es este. Habrá que hacer el producto 7 por 6 por 5 por 4 y así hasta llegar a 1. Y eso pues no me voy a detener mucho porque yo sé que ustedes en la ocasión. Ahora, hay que hacer algunas excepciones. Bueno, una excepción puntual. Y es que de la definición se saca el 0 y se define, bueno, aparte de lo que les iba a decir, el, los factoriales se calculan para enteros positivos. Esa es una observación importante. Para los enteros positivos. Y pues, como 0, nosotros no podemos decir es positivo o es negativo, se define aparte el factorial de 0. Y al factorial de 0 no se le aplica la definición anterior. Primero porque sería ilógico querer multiplicar 0 por 0 menos 1, por 0 menos 2. Entonces se define como que el factorial de 0 es 1. Eso les va a servir en probabilidad. El factorial de n también yo lo puedo escribir, en lugar de hacer todo el producto, puedo escribirlo de la forma n por n menos 1 y le pongo el factorial acá. Depende de qué es lo que yo necesito. El factorial de 7, por ejemplo, yo lo puedo escribir como 7 por 7 menos 1 factorial. Y si no quiero desarrollar todo esto, eso va a depender de lo que necesitemos. O sea, para qué estemos calculando factoriales. Hay un par de ejemplos. Tengo el factorial de 7 sobre el factorial de 5, factorial de 2. Factorial de aquí, este es el producto de n cuadrado menos 1, n menos 2, todo factorial, etcétera, ¿no? Esto es aplicación nada más de la definición de factorial. Ahí están cómo se calculan. Eso los tienen ustedes ahí. Eso incluso, si alguien está preguntándose si eso va a haber que hacerlo manualmente,
cuando estén calculando probabilidades, sí va a haber que agregar los procesos, los cálculos. Pero las calculadoras ya traen el factorial de un número directo. Pero en teoría de probabilidades, aquí les vamos a pedir que ustedes hagan los cálculos, que esa es parte del proceso en la solución de un ejercicio. ¿Verdad? Eso hay que tomarlo en cuenta. Por eso estamos aquí o hemos agregado algunos ejemplos de factoriales, de cómo se calculan. ¿Eh? Por ejemplo, en este, vean, el B, tengo n cuadrado menos 1. Esta es una diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados se escribe como n más 1 por n menos 1. El factorial de n menos 2 lo escribo igual. Aquí tengo n menos 1 factorial, eso es n menos 1 por n menos 2 factorial. El objetivo es poder simplificar con algunos de arriba. O sea que yo voy a desarrollar factoriales cuando tengo un cociente de factoriales. Lo que hago es desarrollar de manera conveniente, de tal manera que me permitan hacer algunas simplificaciones. Eso es proceso algebraico. Eso no requiere mayor cosa. Es nada más de aplicación, ¿ves? De la definición. Entonces, ya cuando se tiene este desglose, prácticamente aquí tengo n menos 2 factorial y n menos 2 factorial, aquí tengo n menos 1, n menos 1, solo me queda esto. Y así en cada uno de los casos. Ahora, una de las formas de utilizar o donde se utiliza el factorial de un número es en lo que se conoce el número combinatorio. Esas famosas combinaciones que a veces se hablan sobre una caja, que por cierto son mal llamadas combinaciones para una caja fuerte. Hoy en nuestros días son las combinaciones a veces de las chapas de algunas casas y dicen la combinación. De hecho, no es una combinación porque hay un orden para poner los números. Ya van ustedes a saber, a ver por qué. Pero hay un orden para poner los números. Si fuera una combinación, por ejemplo, imagínense que una chapa se abre con 4 dígitos. Si fuera una combinación, ustedes escribieran cualesquiera 4 dígitos y la caja abriera. Pero no es así. Entonces no es una combinación, sin embargo así es conocida. Entonces el combinatorio, el número combinatorio es una cosa. Y hay una manera de calcularse. Y para ello necesitábamos antes lo que se llama el factorial de un número. Estos tipos de cocientes que nosotros tenemos así, 7 factorial sobre 5 factorial por 2 factorial, 100 factorial sobre el 94 y 6. Si ustedes observan, en el numerador, aquí tengo 5 y 2, eso es 7. En este denominador que les estoy señalando, tienen 94 y 6, 100. En este caso, A y B debería de dar N. Bueno, aquí está. Entonces, estas expresiones de esta naturaleza se llaman números combinatorios. Esos son casos particulares. ¿Cuál es la generalización y la definición que ustedes quieren conocer o deben de conocer? Pues esta que está por acá, que es, y se los leo a ustedes tal y como está escrito, para que lo puedan traducir ya a su lenguaje y se acostumbren. Esto, no sé si en algún curso habrán utilizado esta nomenclatura o esta notación, pero vean que aquí tengo nx. Esto se lee n combinado x. Y aquí algunos estudiantes acostumbran a poner esto, miren. Eso no es correcto, porque eso es otra cosa menos un combinatorio. Eso es cualquier cosa menos combinatorio. El combinatorio de nx, así se lee esto.
va a ser igual al n factorial. Aquí sí ya es una división. N factorial por x factorial sobre n menos x factorial. Es esta misma formulita. Entonces, esta es la definición de lo que se conoce como un número combinatorio. Y si ustedes observan, les dije que aquí en estos ejemplos, aquí tengo 5 y 2 me da 7. Entonces aquí yo estaría esperando que x factorial, mejor dicho, x más n menos x me va a dar este n que está aquí arriba. Y eso es evidente porque van a tener x más n menos x. Las x se cancelan y me queda solo n. Entonces por eso aquí observen que hice esa anotación para que ustedes se percaten que en la fórmula final o en la definición pues aparecen en ese orden. Y ahí está la explicación de cómo debe de leerse eso. Cómo se debe de leer. Hay unas propiedades importantes en los números combinatorios que les pueden ahorrar trabajo cuando ya se está calculando probabilidades, porque todo esto lo estamos viendo para eso. Lo estamos viendo para poderlo usar en probabilidades. Entonces estoy haciendo referencia que esta propiedad les puede ser útil. ¿Qué significa esta ecuación? Puede ser que yo necesite el, el combinatorio de nx, pero, pero me convenga, en lugar de calcular el combinatorio de n con x, me convenga calcular el combinatorio de n con n menos x. Y el resultado va a ser lo mismo. Eso significa esta ecuación. O al revés, puede ser que yo tenga el combinatorio de n con n menos x y en lugar de estar calculando eso, que me va a complicar la definición, pues yo calculo el combinatorio de n. Eso significa esta ecuación. Que en lugar de lo que está a la izquierda, yo puedo utilizar esto de la derecha o al revés. Esa es una propiedad. Estas propiedades pueden demostrarse. Pueden demostrarse aplicando esta definición. Basta con que yo aquí, para n menos x, aplique la definición y eso me va a quedar. Solo hago la parte introductoria de cómo iría esto, porque no les voy a exigir que hagan la prueba, sino que por lo menos que la puedan usar. Si aplico la definición anterior a esta parte de la derecha, por definición esto sería igual a n factorial sobre, ¿quién? Pues sobre n menos x factorial, y después dice n menos x, pero ¿quién es mi x? Es todo esto. Entonces sería por n menos n más x, porque es n menos x, pero ahora el x es este valor de aquí. Entonces al sustituirlo me va a quedar n menos n más x. Estos se van y miren lo que me va a quedar. Menos x factorial. Y aquí, este factorial. Aquí le falta el factorial. Aquí solo sobrevivió x. Pues resulta que esto es esta misma definición. Solo que está primero n menos x factorial y aquí está el x factorial, pero eso se cambia y eso no es problema. Entonces, ahí está cómo es que se dice de que estas dos cosas son iguales. Y repito, no interesa el poderla demostrar, interesa el que puedan hacer uso de ella y les puede ahorrar trabajo cuando estén haciendo ejercicio. Bueno, por acá hay un caso ilustrativo, un caso numérico, que es lo que a muchos les gusta. Vamos a un ejemplo, al ejemplo 2.
probar que los coeficientes que acompañan a cada uno de los términos de la expansión del binomio, esto les va a traer gratos recuerdos, se pueden expresar como números combinatorios de esta forma. Pues en el desarrollo del binomio, el binomio no es otra cosa que lo que ustedes conocen como a más b elevado a la n, para diferentes valores para n desde 0 en adelante, de 0, 1, 2 y así sucesivamente. Esto es lo que conocen ustedes como el teorema del binomio. Y esto pues se desarrolla como la potencia, a a la n más n menos 1 por a la n menos 1 por b y así sucesivamente. Es todo un desarrollo. Todo lo que va a aparecer es una sumatoria. Y va a aparecer una sumatoria con estos combinatorios. Miren. A x b a la n menos x. Aquí arriba es n menos x. Esto es n menos x. El b te elevado a la n menos x. Aquí va a aparecer una sumatoria. Pues esto se conoce como el teorema del binomio. Entonces, aquí lo que nos dicen es que los coeficientes del desarrollo o de la expansión del binomio de Newton o la expresión binomial, prácticamente es esto, n combinado x, que son los coeficientes prácticamente, debe probar que los coeficientes que acompañan a cada uno de los términos de la expansión del binomio se pueden expresar como combinatorios, así, esto, pues aquí está, miren. Ahora, este valor de n puede cambiar, puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, cualquier valor de n, para n entero. En el caso que n sea 5, ustedes tendrían la sumatoria de estos términos. Esta es la expansión a la que se refiere. Entonces, ¿quiénes son los coeficientes de ese desarrollo de p más q elevado a la quinta? Aquí se utiliza p más q para el binomio en lugar de a y b, porque en probabilidades va a aparecer p y q más adelante en una distribución de probabilidades que se llama la binomial. Y por eso se utilizan p y q de una vez, de aquí desde el inicio. Entonces, si tengo p más q elevado a la quinta, eso es una aplicación del teorema del binomio para n igual 5. Y el desarrollo es este. Si se preguntan de dónde sale, empiecen ustedes a hacerlo desde n igual 0, les va a quedar nada más que eso es 1, el desarrollo. Para n igual 1, les va a quedar que esto es igual a p más q. Para n igual 2, eso es igual al cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Para n igual 3 es el cubo del primero, más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo, por el primero, etc. Y así es como se obtiene. Hay una forma de obtenerlo sin estar rezando tanto, con el perdón, vea, de la palabra, la verdad. Y sin necesidad de estar repitiendo tanto, hay una forma de encontrar esos coeficientes. Sin embargo, a mí lo que me interesa aquí es que se pueda observar que el primer coeficiente que tenía era 1 en la expansión de n igual 5. En la expansión de n igual 5, que los voy a mostrar nuevamente, es esto. Vean, el coeficiente aquí es 1. El coeficiente aquí es 5. El coeficiente es 10. Coeficiente 10, coeficiente 5, coeficiente 1. Esos son los coeficientes. Entonces, mediante n combinado x para diferentes valores de n, se obtienen esos coeficientes. Eso es lo que dice el ejemplo. Entonces, lo que estamos haciendo es viendo ese desarrollo. ¿Y cómo podemos escribir el 1? Pues lo podemos escribir como el combinatorio de 5 con 0. Y alguien me puede decir a mí cómo probaría de que 5 0 da 1. 5 combinado 0 da 1. ¿Alguien me puede decir cómo probaría, cómo corroboraría que esto le va a dar 1?
Los escucho. Porque utilizando la fórmula esa sería 5 factorial sobre 5 factorial. Exacto. Solo aplico la definición y eso me va a dar el coeficiente 1. En el siguiente coeficiente, si ustedes lo recuerdan, en el siguiente coeficiente era 5. Pues si lo mismo, si aplican la definición 5 combinado 1, esto es para n igual 0, para n igual 1, para n igual 2, para n igual 3, si se fijan, van corridos, porque yo quiero llegar de los diferentes valores de n, desde 0 hasta 5. Entonces voy escribiendo nada más los combinatorios. Y ahí puedo corroborar que me van a ir dando 5, 10, 10, 5 y 1 al aplicar la definición. ¿Está claro eso? Aquí lo que nos pedían era eso, de corroborar que la expansión, el desarrollo de los coeficientes en el binomio, yo le pongo el binomio de Newton porque así se llama, pero en general es el binomio. Si no quieren, no le pongan el nombre. Entonces, esta expresión se la describí hace un ratito yo en términos de A y B. Esta. Esta se la describí hace yo en términos de A y B. A más B les dije yo a la N, no necesariamente a la 5. Es una sumatoria de los combinatorios mx por A, perdón, por A elevado a la x por b a la n menos x. Pues es esto mismo que está aquí. Solo que aquí está en términos de P y Q, yo lo hice en términos de A y B. Para cualquier valor de n esto funciona. Es el caso ilustrativo para n igual 5. Y aquí tienen un recuadro. ¿Cómo se llama eso, verdad? El ejemplo nos sirve para recordar, dice el siguiente teorema, teorema del binomio. Que sigue después de eso, pues un diagrama que se llama diagrama de árbol, que no es otra cosa que un árbol, pero caído, pues. Es esto, un diagrama de árbol empieza así, miren, tiene un punto o una raíz, y aquí empieza a echar ramas, y así, después al final de cada rama más ramas. Pues, es como que ustedes tengan un árbol que está caído, si lo tratan de parar, eso va a tener la forma de un árbol. Y entonces justamente se llaman ramas cada una de estas, para ajustar al concepto de lo que estamos hablando. Si se están preguntando para qué sirve el diagrama de árbol, pues es una técnica de conteo. Ya vimos que el combinatorio es una forma de contar, los números combinatorios. Es una forma de contar. Otra forma de contar los puntos de un espacio muestral que vienen de un experimento es el diagrama de árbol. Y por ahí van a aparecer otras, pero por el momento tenemos los combinatorios y tenemos un diagrama de árbol. ¿En qué consiste? Pues yo quiero encontrar todas las posibilidades o todos los resultados posibles que produce un experimento. Eso es lo que yo quiero. Así que el diagrama de árbol es una técnica que sirve para contar y describir de manera conjunta cierto tipo de sucesos que aparecen a través de etapas sucesivas. Es decir, en el caso, por ejemplo, de que ustedes ya que no lanzan una sola vez una moneda, sino que la lanzan 4 veces. Ustedes pueden hacer un diagrama para los resultados en primer lanzamiento.
Como ya realizaron el primero, realizan el segundo, resultados en el segundo lanzamiento, que van a ser los mismos, no importa. Están aquí. Lanzan la moneda la primera vez y obtienen estos dos resultados posibles. Vuelven a lanzar la moneda una vez y van a obtener dos resultados posibles. Pero en cada rama se va a repetir lo mismo. Entonces, eso va a depender de cuántas veces realicemos el experimento. Así vamos a obtener un espacio muestral que tiene muchos puntos o que tiene pocos puntos. Pero aquí la idea es que el experimento ya no se realiza una sola vez, se realiza más de una vez de forma sucesiva, una después de la otra. Vamos viendo los resultados de una prueba que realizamos, anotamos sus resultados y seguimos. De eso se trata un diagrama de árbol. Aquí hay un ejemplo. Un empresario clasifica a sus clientes de acuerdo a tres criterios. Según el volumen de compra, que este puede ser alto, medio o bajo. Según su origen, que esto puede ser nacional o extranjero. Y según su política de crédito, puede ser corto, puede ser mediano o a largo plazo los créditos. Entonces vean la pregunta que aquí surge ya. ¿De cuántas formas diferentes se puede clasificar a un cliente en particular? Hay tres categorías o tres maneras de clasificarlos, pero cada categoría tiene también sus divisiones. Entonces prácticamente vamos a hacer que la primera clasificación es por su origen, por su política de crédito y por su volumen de compra. Esas son las tres categorías. Cada una de esas tiene sus divisiones. Y eso es lo que vamos a ver por acá. Ven, ahí está un diagrama de árbol. Hay un origen o un punto de partida. Y como cada cliente puede ser clasificado según su volumen de compra, según su origen o según su crédito. Entonces voy denotando en la primera condición para clasificarlo por el volumen de compra. Este puede ser alto, puede ser medio, estoy hablando del volumen de compra, puede ser alto, medio o bajo. Pero ahora me ubico al final de cada ruta. Por ejemplo, si yo me ubico aquí, lo que tengo es que el cliente está clasificado por su volumen de compra alto. Después de haber sido clasificado por volumen alto de compra, este puede ser clasificado, no importa en qué orden. Yo puedo empezar por el crédito y aquí el origen, no importa en qué orden empiece. Voy a obtener el mismo total de puntos, que eso es lo que a mí me interesa. No cuál surge primero o segundo, sino en tenerlos todos. Eso es lo que importa. No importa en qué orden, repito. Entonces, si es por el volumen de compra alto, este también por el origen puede ser clasificado, ¿eh?, como nacional o extranjero. Vuelvo a tomar el final de una rama y ya tengo el cliente clasificado lo tengo clasificado por su volumen, lo tengo clasificado por su origen y todavía le hace falta clasificarlo por su tipo de crédito. Si es corto, si es mediano o es largo plazo su crédito. La clasificación de sus créditos. Entonces resulta que uno de los tantos casos, yo solo me fui por la primera rama. Uno de los primeros casos es que a un cliente se le puede clasificar como volumen de compra alto, de origen nacional, y su crédito, ¿cómo debería de ser? Corto, ANC. Eso es lo que tienen aquí al final.
Al final de cada rama, ustedes pueden encontrar todas las posibilidades. Pero vean que yo fui solo por la primera rama. Puedo seguir por la primera rama hasta el origen, pero después del origen, este puede ser clasificado de medio y largo, corto, medio y largo, cada uno de ellos. De tal manera que si yo quiero saber cuántos puntos tiene el espacio muestral, lo que tengo que hacer es contar estas ramitas que terminaron aquí. Aquí tengo 3, 6, 9, 12, 15, 18 maneras diferentes de clasificar a un cliente. 18. Piense bien, dos cosas distintas. Una es el total de maneras de clasificarlo y diferentes que me pregunten cuáles son las formas de clasificarlo. Eso es ya hacer la lista. Yo puedo preguntar o puedo preguntarme cuál es el conjunto de los puntos del espacio muestral. Pues va a ser la lista de estos 18. Miren, ANC, ANM, ANL, AEM. Estos son los primeros. Aquí faltó, por ejemplo, este, que es AEC. Esos son los primeros, pero son 18. Yo puedo hacer esa lista y escribir como que el conjunto solución, así como un conjunto, y escribo sus elementos. A, N, C, ahí está el primero. A, N, M, así, y así sucesivamente hasta llegar a tener todos los 18. Este es el espacio muestral del experimento de clasificar a los clientes de una determinada empresa con esas especificaciones. Entonces, repito, una cosa es la lista y otra cosa es el total. En probabilidad, lo que interesa es el total. Para eso se utiliza un diagrama de árbol, para contar, y el resultado es el que le interesa. Muy probablemente para calcular casos particulares ya relacionados con un ejemplo como este, pues entonces yo necesito la lista de todo el espacio muestral. Pero si solo me preguntan cuántas maneras hay de clasificar al cliente, pues yo le respondo 18. Y ahí terminó. Ah, si me dicen cuáles son los puntos del espacio muestral, tengo que hacer la lista con esos 18. No sé si está claro eso. Son dos cosas distintas. No hay preguntas. Si no hay preguntas, debo de asumir que no las hay. Vamos al principio de multiplicación. Principio de la multiplicación. Si un cliente, estamos siempre con respecto al ejemplo anterior, ¿verdad? Si un cliente, según el volumen de compra, que hay tres criterios, ¿verdad? De acuerdo a su origen, dos criterios, y según la política de crédito, en tres créditos, en tres criterios, a este cliente se le puede clasificar de 18 maneras, como 3 por 2 por 3. Ustedes estarán diciendo, no necesito el diagrama de árbol. La respuesta es correcta. No lo necesito para saber cuántos. El diagrama lo necesito para saber cuáles son. Y eso se llama principio de la multiplicación. Hay tres maneras de clasificarlo por el volumen de compra. Tres maneras o criterios. Hay dos maneras o criterios de clasificarlo por su origen. Y existen tres maneras de clasificarlos por su tipo de crédito. Entonces eso es, un cliente debe de pasar para ser bien clasificado
debe de pasar por las tres etapas. Ahora, que si alguien decide clasificarlo primero por su tipo de crédito o primero por su origen, no importa. El total le va a dar lo mismo. No importa si esto hace primero 2 por 3 por 3 o si hace 3 por 3 por 2, lo mismo le va a dar. Entonces, el principio de la multiplicación significa que en este caso las clasificaciones se realizan una a continuación de la otra. El total de maneras de clasificar un cliente es que pueda clasificarse en cada una de sus etapas. Y el total de maneras las involucra a todas. Y esto es lo que se hace un producto y por eso se llama principio de la multiplicación. Hay una manera de definirla, que es a lo que voy a mostrarles en este momento. Prácticamente la definición. Ya generalizado, allá lo acabamos de hacer para el caso particular de la clasificación de los clientes de una determinada empresa o tienda, negocio, como lo quieran llamar ustedes. En el principio de la multiplicación, si un determinado proceso u operación se realiza en K etapas, y para ustedes, un ejemplo de interés podría ser los procesos de ensamblaje de computadoras. Ustedes saben que esos son procesos continuos. Y es decir, que va pasando por diferentes etapas. Desde la fabricación de que si los circuitos, que si los integrados, no sé cómo les llaman, la verdad. Sus partes se van produciendo en diferentes áreas. Y en cada una de las estaciones o en cada una de las etapas se le va agregando algo a la computadora, se le va poniendo algo. De tal manera que cuando llega al final del recorrido de producción, vaya a ir a pasar a control de calidad o cualquier otro departamento y hasta el final a bodega, de ahí para venta. Pero son etapas que es necesario realizarlas en un solo producto. Una computadora, para que esté bien hecha, debió haber pasado por todas esas etapas. Eso es lo que se llaman K etapas aquí en la definición. Y ahora imagínense que si se tienen N sub 1 maneras de cubrir la etapa 1, N sub 2 de cubrir la etapa 2, y así sucesivamente, hasta N sub K maneras de cubrir la etapa K, entonces el número total de maneras de que el proceso completo pueda ocurrir se calcula nada más multiplicando el total de maneras de cada etapa. Eso fue lo que hicimos con el cliente. Habían tres etapas. En cada etapa, una de ellas tenía 3, la otra etapa 2, la otra etapa 3. Y esta es la generalización, esta es la definición del principio de la multiplicación. Este principio tiene muchísimas aplicaciones. Uno pasa en este curso hablando de probabilidad como cuando se está anunciando algo que ya va a venir. Y cuando llega ese algo, resulta que no es la gran cosa. Eso mismo pasa con la probabilidad. Aquí todo es, ya vamos a llegar a la probabilidad y esto les va a servir cuando calculen probabilidad. Y cuando veamos probabilidad, alguien va a decir, y esta es la tal probabilidad. Tanto que me la anunciaron y esto es probabilidad, eso pasa. Eso es muy normal. Ojalá todo el mundo lo vea así de sencillo, la probabilidad y vamos a ir bien. Para su correcta aplicación se debe garantizar el cumplimiento de lo siguiente: que un proceso se completa cuando se cubren todas las etapas. Una máquina no puede estar completa, que en el caso de las computadoras que le planteaba, si no pasó por todas las etapas.
Puede ser que tenga defectos y a lo mejor tiene algún defecto porque no cubrió exactamente alguna de las etapas. Entonces debe de pasar por todas las etapas. Otra cosa es que por cada alternativa que presenta una etapa se puede seguir cualquier camino alternativo que tenga la siguiente etapa. Ejemplo 4. Para nombrar los archivos en un sistema de computación, una empresa utiliza 8 caracteres. Se consideran caracteres válidos las 26 letras del alfabeto y los 10 dígitos del sistema decimal. Eso significa que pueden ir desde 0 a 9 y las otras que pueden ir desde A hasta la última letra, que ya no sé ni cuál es. Yo creo que hasta yo creo que hasta el alfabeto le han mochado letras ya hoy con tantas. Pero bueno, 26 en total. Esos son, el detalle está en que para los códigos, para nombrarlos en el sistema, en su sistema, una empresa utiliza 8 caracteres. Se consideran válidos las 26 letras del alfabeto y los 10 dígitos del sistema decimal. Determinar el número de archivos diferentes que se pueden organizar y los archivos deben, en primer lugar, llevar 3 letras al principio y 5 dígitos al final. Literal B, llevar 3 letras diferentes al principio. Piense que eso de diferentes no lo dice en el primer literal. Llevar 3 letras diferentes en el principio y 5 dígitos diferentes al final. Hay 2 palabras claves ahí para poder distinguir el A y el B. C. Comenzar con las letras V, E, N seguidos de 5 dígitos distintos. Para la solución, aquí como hay condiciones particulares, yo necesito cubrir de que los archivos de la empresa tenga 8, debo de llenar 8 espacios. 2, 4, 6, 8. Puse uno más. Esos espacios debe de llenarlos. Entonces, lo que sucede es que en el primer literal me dice a mí que debe llevar 3 letras y 5 dígitos al final. Aquí hay algo que está implícito y es de que las letras pueden repetirse en el primer literal. Las letras pueden repetirse porque no dice lo contrario. Entonces, lo que hago es ir llenando los espacios que debo de cubrir con los, eh, los caracteres que debe tener cada archivo, cada nombre de los archivos. Entonces, como son 26 letras las que tengo disponibles para llenar el primer espacio, pues pongo 26. Como deben de ser las primeras 3, deben de ser letras, entonces vuelvo a poner 26. ¿Por qué significa una cualquiera de las 26? En la segunda posición puede ser una cualquiera de las 26, porque pueden repetirse. Eso significa que si aquí ubiqué la letra B, nada me impide que aquí pueda ir la letra B. Y lo mismo aquí. Entonces tengo 26 por 26 por 26. En las etapas que mencionábamos en la definición del principio de la multiplicación, aquí los criterios que hay para la primera etapa, esta es la primera etapa. Etapa 1 son las letras. Etapa 2 son los números.
Ahora, como pueden ser los 10 dígitos los que están permitidos, ¿ve? Puedo poner uno cualquiera de los 10, uno cualquiera de los 10, de los 10, de los 10 y así todos. Este es 10 elevado a la quinta y esto es 26 elevado al cubo. ¿Qué es lo que tienen por aquí? Fíjense bien, de aquí en adelante, esos problemas van a aparecer con más frecuencia. Y hay que entender que ese 26 no es que yo pongo las 26 en la primera casilla, 26 en la segunda. No, solo tengo 26 disponibles. Y lo que estoy diciendo es pongo una cualquiera de las 26 letras en la primera casilla. Una cualquiera de las 26 letras en la segunda. Y voy dejando 26 porque aquí no me ponen restricciones de nada. Las letras, repito, y los números pueden ser repetidos. Y tampoco me han puesto la condición de que al inicio de los números no pueda ir el cero. No importa. Lo que hoy están haciendo con las placas de los vehículos en el país es una combinación entre letras y números o entre letras y dígitos. Y obviamente, como hay un sinfín de posibilidades, van a ver ustedes que las placas hoy tienen pocas letras, pocos espacios llenos, digamos. Puede ser que tenga nada más 4, que tenga 3, porque hay una posibilidad grande de poderlo hacer. Y eso se hace de manera aleatoria. Llega alguien nuevo tramitando una placa para un vehículo, nada, solo se meten a la computadora y ya le piden al sistema que seleccione tantas letras, tantos números y ya le va a dar la placa. Y el mismo sistema va depurando las placas o los números de placas que ya se van asignando, para que en el futuro ya no las asignen eso a otra persona. Entonces, ya son aplicaciones del principio de la multiplicación. Eso resuelve el primer literal. ¿Y el segundo cómo sería, creen ustedes? ¿Alguien sabe cómo? Siempre hay que cubrir los 8. 26, 25, 24, 10 por 9 por 8, pues así. Esa es la diferencia con respecto al literal anterior. Esa es la diferencia. Que en este B ya no se permite la repetición de las letras. Es lo que tienen aquí. Una cualquiera de las 26. Como ya fijé una, para la siguiente casilla ya no tengo las 26, ya solo tengo 25. Para la tercera ya solo tengo 24, porque ya fijé dos anteriores. Ya las ubiqué, mejor dicho. Ahora, yo no estoy diciendo cuál de las 26 letras ubiqué en la primera casilla. No estoy diciendo cuál ubico en la segunda. Digo una cualquiera de las 25, una cualquiera de las 26, y así sucesivamente. Y ya no hay repetición. Ahora, lo mismo pasa con los números. Uno cualquiera de los 10 dígitos en la primera, uno cualquiera de los 9 restantes, de los 8 restantes y así sucesivamente. Aquí, por supuesto, le falta el 6, ¿verdad? Esto sería 6 aquí al final. Hacen el producto de esto y les va a dar un número algo grande. Pero no importa, porque en las, el total de casos o de resultados posibles en estos experimentos puede ser tan grande, bueno, incluso puede llegar a ser infinito. Aquí, porque es un número definido, pero puede llegar a eso, puede llegar a hacerlo.
Y el literal C, ya si me agregan todavía condiciones. Dice que debe de empezar con las letras B-E-N, o sea, V-E-N. ¿Cuántas V's tiene el alfabeto? Una. ¿Cuántas G? Una. ¿Cuántas N? Una. Entonces estas que están expresadas aquí solo son posibilidades. Una posibilidad, una posibilidad, una. Y con los dígitos, como tampoco me ponen aquí, aunque está detrás de esto, ¿verdad? Aquí sí dice que sean distintos. Este es el punto. 5 dígitos distintos, entonces voy 10, 9, 8 y 7. Esto va a ser más pequeño que el anterior porque esta condición, aquí no importa cuántas veces aparezca el 1, sigue siendo solo hay una manera. Así como está escrito aquí, en este orden es 1 por 1 por 1. Solo hay una posibilidad para cada una de esas casillas. Eso se llama principio de la multiplicación. Esto van a dar números grandes, eso significa conteo de puntos de un espacio muestral. El espacio, el experimento aleatorio es asignar códigos o nombres de archivos que están conformados por letras y números. Ese es el experimento. ¿De cuántas maneras se puede hacer? Nos están diciendo los totales. Cada literal es un total. ¿Que es un número grande? Perfecto. Ahora, imagínense si ustedes quisieran hacer una lista de todos los puntos del espacio muestral. Los resultados del conjunto solución o del espacio muestral. ¿Cuántos dan aquí? 26 al cubo por 10 a la quinta. Hagan una lista de esos a ver cuáles son. Eso significa que iban a poner una cualquiera de las 26 letras. Aquí irían desde la A hasta la Z. Aquí de la A a la Z. Aquí también. Y algo peor. Piensen en hacer un diagrama de árbol de eso. Tal Para vez para empezar, Semana Santa ya hemos terminado el diagrama de árbol con la lista. ajá. Para empezar tendrían 26 ramas. Por cada una de esas 26 tendrán otras 26. Por cada una de esas 26 tienen otras 26. Y de ahí agarran una de esas 26 en una rama y tienen 10. Para esa tienen otras 10, para otra otras 10 y así van 5 veces. Eso les va a quedar no un árbol, sino un bosque, ¿verdad? Pero el punto es que la importancia del principio de la multiplicación me permite saber cuántos son o cuántas son las maneras de encontrar el total de puntos sin necesidad de hacer una lista. Y para la probabilidad lo que nos va a interesar es cuánto es el total. Cuánto. No importa cuáles. Esa es la importancia y por la que estamos aquí en esta etapa. Bueno, allá vimos números combinatorios. Hoy vamos a generalizar algo que se llaman combinaciones y más adelante algo que se llaman permutaciones. Pero ya pasamos por el principio de la multiplicación. Y vean cómo el espacio muestral o el conjunto de los puntos posibles de un experimento va creciendo. Y no siempre es recomendable hacer un diagrama de árbol. Ya vieron ustedes ahí por qué. Ya vieron por qué. Bueno, combinaciones. ¿A qué le vamos a llamar una combinación? Cualquier selección de elementos que se pueda hacer a partir de un conjunto bien definido de elementos se llama combinación. Este grupo tiene 75, digamos. Yo puedo hacer grupos de tamaño 5
Y lo que hago es dividir a los 75 en grupos de tamaño 5, que si no me equivoco salen 15. Y ya hice una división. Lo que estoy haciendo son combinaciones. Estoy seleccionando grupos de 5 de un total de 75. Ahora resulta que dentro de cada uno de esos grupos de 5 no va a importar, no va a importar a quién haya seleccionado primero para que esté en un grupo en particular. Lo importante es que cuando al final tenga 5 estudiantes, entre ellos el orden. Solo me interesa tener 5. Si hay gordos, si hay flacos, si hay altos, si hay peludos, no importa. No importa cómo sean. Lo que me interesa es el grupo de 5. Eso se llama hacer combinaciones. Y la característica fundamental de las combinaciones es que se trata de hacer subgrupos de un grupo más grande, bien definido. Por ejemplo, el grupo está bien definido. Los 75 de estadística de este grupo 02, bien definido. Yo puedo hacer grupos de ahí, hacer selecciones. A esto se refiere, ¿ves? Cualquier selección es seleccionar, escoger. Esa es la clave. Y repito, el orden no importa. No importa el orden. Un grupo seguirá siendo que aquí se llame Juan, Pedro, José, María, Josefa, como quieran ustedes. No importa en qué orden tengan los nombres, si son feos, son bonitos, no importa. Es 5 lo conforman y ya. Eso es lo que interesa. Entonces, cuando se trata de nada más hacer grupos sin importar el orden como queden, se llaman combinaciones. Por ejemplo, de un total de 8 artículos producidos, seleccionar 2 artículos para revisar de un grupo de 10 personas. Para revisar, ahí termino ese ejemplo. También de un grupo de 10 personas, seleccionar 3 para integrar un comité. Otro ejemplo de 8 puntos dados en el plano, o dados de un plano, elegir 2 para trazar una recta. Nos interesa saber cuántas selecciones diferentes o combinaciones se pueden dar en cada caso. Esas son combinaciones, son selecciones con formación de otros grupos a partir de un grupo más grande. Cuando los productos son inspeccionados en una estación de control de calidad, lo que se hace es seleccionar, por ejemplo, que se me ocurre 5, se me ocurre 10, se seleccionan de una línea de producción en una estación específica y ahí se revisan sus características. Obviamente en control de calidad no siempre se seleccionan muchos porque generalmente se destruyen al verificar si cumplen con los estándares de calidad. Pero son selecciones. Eso es lo que se hace en control de calidad, seleccionar. No importa a cuál se escogió, a cuál agarró para inspeccionarlo. Eso es el caso. Bueno, vamos a un ejemplo de combinaciones. No ha aparecido ninguna fórmula todavía, ya van a ver qué es la que ya conocen ustedes. De un grupo de 6 viviendas recién construidas se seleccionan 2 al azar para realizar una evaluación física. ¿De cuántas formas diferentes se pueden seleccionar las viviendas? Bueno, vamos a tener ¿cuántas viviendas? 6, vivienda 1, vivienda 2 y así sucesivamente. ¿Eh? Dice
si deben ser diferentes. Si deben ser diferentes. Entonces, por el momento dice, debemos listar todas las combinaciones posibles. Esto es B sub 1 con B sub 2, B sub 3, así sucesivamente. ¿Verdad? Como solo vamos a seleccionar dos, vean cuántas se seleccionan. Se seleccionan dos. Así es que, ¿qué va a pasar? Imagínense que fijan la primera, que es B sub 1, a esta la pueden acompañar con B sub 2, la pueden acompañar con B sub 3, y así, B sub 4, B5 y B6. Ahí está. Ese es para B sub 1. Y entonces, ¿quiénes van a conformar el ordenamiento, la combinación? Pues B1 con B2, B1 con B6, B1 con B, porque solo son dos. Puede ser B1, B2, B1, B3, B1, B4, B1, B5, B1, B6. O puede ser B2. Ya con B1 no puede ser. Miren, porque ya tienen B1, B2. Y en estos casos no importa si está B1 primero y B2 después, porque yo dije hace un rato que aquí el orden no importa. Así es que por eso vean que B2 ya solo lo puedo combinar y así voy reduciendo, ¿verdad? Solo puedo combinar con B2 con B3, B4, B5 y B6. Si se preguntan por qué ya no puede ir con B1, porque ya tengo, ya B2, B1 ya no puede estar, ya no se pueden relacionar porque está B1, B2. Es allí donde se ve remarcada la importancia del orden. Después, para B3, este ya solo se puede combinar con los que estén después de él. B3 ya puede ir nada más con B4, B5 y B6. Con todos los anteriores ya no puede porque ya están incluidos. Y así sucesivamente, ¿ven? Hasta que llega que tengo a B5, solo con B6 se puede tener. Entonces, eso de con lo que significa es que la muestra puede ser, ¿ve? El grupo puede estar conformado por B1 y B2. Ahí terminó. Ese es un caso. B1 con B3. Ese es otro caso. Y así sucesivamente. B5 con B6. Pero ya, por ejemplo, B4, digo B5, B4, ya no pueden ir porque en algún momento por aquí ya aparecieron en el orden. Primero B4. Por acá está B4, B5. Ya están en las anteriores. Solo es de ir descartando que no se repitan los mismos. En los pares o en los grupos que van conformando, ya no pueden haber elementos repetidos. Los grupos de dos ya no pueden estar, que si estaba B1 y B2, ya no puede aparecer B2, B1 porque es la misma. Es el mismo grupo. Es el mismo grupo. Entonces, de eso se trata en el literal, a ver si deben ser diferentes. Ahora, en el B dice si una misma vivienda puede ser seleccionada dos veces. Esta es la supervisión del 100%. Es decir, que puede ser que la casa en el grupo quede B1, B1. Ahí sí ya se está diciendo que puede ser. Entonces, en total, dice, son 15 selecciones diferentes en el literal A. Artificiosamente se puede expresar, dice el número 15 de diferentes formas. 15 puede ser 6 por 5 sobre 2, puede ser 6 por 5 por 4 factorial sobre 2 factorial por 4 factorial. Pero en resumen, todo ese lío, todo esto anterior, pueden olvidarse ustedes y ubicarse aquí. Tienen un total de 6 y necesitan hacer grupos de tamaño 2. Y aquí aplican la definición. Esto es 6 factorial.
que es esto, sobre 2 factorial, sobre 6 menos 2, que es 4 factorial. Ese es el combinatorio. Ese es el combinatorio. Que pueden hacer una lista, porque en este caso eran pocos. Se puede hacer de esta manera. Pero lo que saca de apuro es esta ecuación. La general de n combinado x, donde n es 6 y x es 2. Aplican la definición de combinatorio y ahí les va a dar el 15. También es un artificio que se puede repetir para el número n de viviendas en las mismas condiciones del ejemplo. Total de seleccionadas siempre n combinado 2, que es lo que les estaba diciendo aquí. Al seleccionar la misma vivienda, se agarran obviamente 6 selecciones más, lo que hace que un total de 21 sea un total de 21. Este número se obtiene mediante este combinatorio. ¿Ven? Aquí hay que hacer dos cosas. Combinatorio. Vengámonos para acá. Miren. Es este que les estoy enseñando. 6 más 2 menos 1 sobre el combinatorio 2. Esto les va a dar prácticamente 7. N más 2 menos 1. Porque puede ser repetido, ¿no? Y ahí les va a dar el total de 21. Entonces, el cálculo de las combinaciones puede hacerse a través de cualquiera de las dos fórmulas. Esas que les estoy mostrando. El total de combinaciones de R elementos tomando un total de N, tomados de un total de N, con R menor que N, se obtienen mediante estas dos fórmulas. Este es el combinatorio que ya habíamos definido nosotros. Este ya lo traen de antes. Y esta también es lo mismo. Es equivalente. N menos R menos 1 sobre R. Esto se escribe como N más R menos R factorial sobre el producto de R factorial N menos 1. O lo que es igual, acá abajo, si quieren ver ustedes de dónde sale, pues este es el mismo, el que ven en el numerador. Pero en el denominador ustedes tendrían N menos R menos 1, N menos R, N más R, N más R menos 1, menos R. Eso multiplicado por el R factorial, que es este mismo, solo que yo lo voy a poner al final. Vean este y este se van. Me queda N menos 1, aquí es factorial, por cierto. En el denominador me quedaría R factorial, que es este que está aquí. Y aquí solo queda N menos 1 factorial, que es este que está aquí. Cualquiera de las dos son válidas para calcular cualquier combinatorio. Cualquiera de las dos fórmulas que utilicen bajo esas condiciones. Recuerden que lo peor que puede pasar es que R o R sea igual a N. Eso es lo peor que puede pasar, que sea igual. Pero casi siempre es menor o igual que N. Esa es la fórmula del combinatorio. Ahí vienen algunos ejemplos numéricos. ¿Cuántas rectas diferentes se pueden trazar por los vértices de un hexágono? Se tiene seis lados o 6 aristas, 6 vértices. Entonces, una recta, ¿verdad? ¿Cuántas rectas diferentes? Para trazar dos rectas necesitan dos puntos. Para empezar, los que van sobre los vértices
son las primeras que pueden trazar. Y luego, primero a los puntos que tienen a la par, o a los vértices que están a la par, luego al siguiente, al siguiente y al siguiente. Pero eso, la figurita, me puede complicar a la hora de estar contando todas esas rayas. Y la fórmula de combinatorio solo me dice, ¿qué necesito? ¿Cuántos puntos tengo? ¿Cuántos vértices o posibles puntos de partida para una recta? 6. ¿Qué necesito para trazar recta? 2 puntos. Ah, bueno, de los 6 voy a escoger 2 puntos. Y voy a hacer combinaciones de 6, 2. El total de rectas van a ser 15. El combinatorio de 6 con 2. Si cuentan, incluyendo las aristas, ahí deben de estar 15 trazos. Como puede resultar que a la hora de estar haciendo los trazos no me alcancen los dedos de las manos para contar cuántos son, pues me voy a la fórmula. Diferentes que me digan, haga una representación gráfica e ilustre y póngale, numere cada una de las rectas que va a trazar. Esa es otra cosa. Pero si solo quiero el total, pues ahí están, son 15. Un último ejemplo, una empresa constructora tiene 10 ingenieros. Una empresa constructora tiene 10 ingenieros. 4 mujeres y 6 hombres. De ellos van a seleccionar 4 para que dirijan una obra. Van a seleccionar 4 de un total de 10. Determinar el número de selecciones diferentes que se puede realizar si el grupo debe estar formado por 2 mujeres y 2 hombres. Ya le pusieron condiciones. Hay que seleccionar 4. Dicen que deben de haber 2 hombres, 2 mujeres. En el literal B dice una mujer y 3 hombres. En el C, solo mujeres y en el D, solo hombres. Resulta que de un total de 10, estos están clasificados como hombres y mujeres. Debo de hacer combinatorios y aplicar el principio de la multiplicación. Debo de hacer combinatorios para los hombres y debo de hacer combinatorios para las mujeres. En el primer literal debo de seleccionar del total de hombres, debo de seleccionar 2 y del total de mujeres debo de seleccionar 2. La solución dice combina el principio de multiplicación, lo que les acabo de decir, con la idea de selección. Hay un total de 4 maneras de seleccionar mujeres. Entonces, las mujeres son 4. 4 combinado 2, eso me va a dar selección de 2 mujeres. De los hombres, eso es para las mujeres, para los hombres es de 6, 2. Esto creo que da 15. Y lo que yo debo de conformar son 4 en la muestra. Entonces yo debo de tener, aplicando el principio de la multiplicación, es de 4, 2 por 6 combinado 2 y eso me debe dar el total. Entonces este producto que acabo de escribir aquí es la aplicación del principio de la multiplicación. Esto es para conformar la muestra de 4 o la selección de 4. Yo debo de seleccionar, no importa si lo hago con las mujeres primero y después la selección con las mujeres y después con la selección con los hombres. No importa, el producto va a ser el mismo. Entonces, pero debo de seleccionar de 4, 2 y de 6, 2. Y de 6, 2, ese I es un producto. Entonces esto es principio de la multiplicación. Y estos son combinaciones. Entonces, el ejercicio es de aplicación de la definición de combinación y del principio de la multiplicación. Entonces, el total de maneras para el literal A va a ser 4 combinado 2 por 6 combinado 2, que da este valor que está por acá. En el literal B lo que va a cambiar es que en lugar de incluir
Siempre va a ser la aplicación del principio de la multiplicación. En el principio de la multiplicación, si ustedes hacen la suma, 4 más 6 les va a dar 10. 2 más 2 les va a dar 4. Ah, de un total de 10 están seleccionando 4. Lo que pasa es que esos 4 están clasificados en hombres y mujeres. En el literal B, de lo que van a hacer es seleccionar solo una mujer de las 4 y 3 hombres de los 6. Hacen ese producto y les va a dar el total. Y en el C está mucho más fácil porque de hecho solo van a seleccionar o solo en el C y el D, o van a seleccionar solo mujeres o van a seleccionar solo hombres. Y si se están preguntando dónde está aplicado el principio de la multiplicación, está aquí, miren. De 6 yo no voy a seleccionar nada. 4 más 6 es 10 y 4 más 0 es 4. Entonces, aquí está el total de la muestra y está el total de los participantes. Pero de 6 combinado 0, esto me va a dar el factorial de 6, me va a dar 0 factorial que es 1 por 6 menos 0 factorial. Esto quedaría 6 factorial sobre 6 factorial que es 1. Por eso es que aquí ya no aparece. Y lo mismo acá, miren. Selecciono 4 hombres y 0 mujeres. Entonces de las 4 mujeres no selecciono ninguna. Y ahí está el principio de la multiplicación. Lo que pasa es que como da 1 en este caso y en este otro ya no se pone. Pero resolviéndolo de la manera formal, ahí deberían de estar escritos esos valores que yo les he puesto. Bueno, eso sería todo, jóvenes, de mi parte por hoy. Y pues para el miércoles yo les confirmo. Yo les confirmo en la noche cómo está lo de la clase para el miércoles. ¿Qué hay que seguir estudiando? Pues en este material, permutaciones. En las permutaciones sí ya importa el orden. Después de permutaciones se van a la parte de probabilidades. Y si yo no puedo estar con ustedes el día miércoles, ustedes deben de avanzar con la lectura. O sea, tienen el material y lo que yo voy a hacer en la próxima reunión es hacerles un resumen de todo lo que yo considere que debieron haber leído para que no pierdan la, ¿cómo se llama? El impulso de lectura que ya llevan, ¿verdad? O el impulso que yo les he dado de lectura. Ya no necesitan que tengan el docente ahí, ahí tienen el material. Así que eso sería todo de mi parte. Alguien, Jocelyn, dime. Disculpe, licenciado, en el ejemplo 6, ¿de dónde sale el 4 factorial? Ejemplo